Hola, buenas tardes. ¿Ahora sí? Hola, buenas tardes. Estamos aquí esta tarde para retomar de nuevo las jornadas que el Colegio de Médicos junto al Instituto Médico Valenciano organiza periódicamente, creo recordar, los últimos miércoles de mes. Y bueno, estamos con la presidenta del Instituto Médico Valenciano, Carmela, y con una presentación realmente pues muy interesante que nos la va a presentar Joan, que tiene por título Salutogénesis, cómo generar salud de atención primaria y comunitaria. Estamos todos súper deseosos de oírte con ese gran entusiasmo y esa sonrisa que tienes. Y paso a dar la palabra a la presidenta del Instituto. Muchas gracias por tus palabras, Marta. Es un placer para el Instituto Médico Valenciano retomar, como muy bien has dicho tú, estas sesiones que todos los miércoles últimos de mes, pues ya iniciamos el año pasado, con una intención de traer temas científicos al seno del Colegio de Médicos de Castellón que pudieran permitir abordajes a lo mejor no habituales dentro del seno de los que se imparten en los colegios profesionales, ¿no? Temas a lo mejor que no forman parte de lo que es habitual en las discusiones. No vamos a hablar ni de enfermedades ni de tratamientos, sino que una idea un poco más amplia de toda la visión de lo que significa la actividad de los profesionales sanitarios, ¿no? Traer temas que sean de actualidad, temas con absoluto rigor científico y que también puedan ser unos elementos que despierten el interés en los profesionales por otra dimensión que la medicina tiene y otros abordajes que la medicina tiene que a veces pues son temas que no se conocen o que se conocen poco, ¿no? Y en esa perspectiva iniciamos el año pasado la colaboración con el Instituto, con el Colegio de Médicos, en aquel momento con su presidenta, con Eva Suárez, que nos acompaña y que le agradezco mucho su asistencia a este acto de hoy, también como la asistencia a Pilar Botija, que es la subdirectora de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, que también nos acompaña en esta tarde que nos reúne a todos nosotros, ¿no? Y en ese ámbito de actividades que nos propusimos realizar conjuntamente con el Colegio de Médicos, hicimos un calendario de temas que podrían tener interés para los profesionales y que el Instituto podía proveer trayendo pues, lo que son profesionales de renombre conocido y grandes conocedores de los temas que se iban a tratar. Y en el seno de estos temas había un aspecto que a lo mejor se conoce muy poco, yo creo que realmente se conoce poco, que es el tema de la salutogénesis. Cuando se habla de salutogénesis, mucha gente, y estoy hablando de los profesionales de la medicina, se quedan desconcertados y no saben muy bien de qué están hablando. Más allá de que puedan entender de que el término salus viene del latín y quiere decir salud, y que génesis viene del griego y que quiere decir origen, pero poco más, posiblemente muy pocas cosas pueden saber de lo que significa la salutogénesis. No saben que el origen se centra exclusivamente en el tema de la salud y se centra en los factores que son responsables de lo que significa la salud y el bienestar de los humanos, ¿no? En lugar de lo que es más habitual que se trate en este tipo de discusiones entre los profesionales, que son la causa de las enfermedades. Se habla mucho de patogénesis y muy poco de aquellos factores que están contribuyendo al bienestar humano, a la salud, ¿no? Este concepto de salutogénesis es un concepto relativamente moderno de este siglo XX en fin, fruto también de la investigación, ¿no? Del estudio, en este caso, de un profesional que era un profesor de sociología, no era estrictamente un médico, ¿no? Y que, sin embargo, en esta inquietud científica y de investigación, pues le promovió el conocer cuáles eran aquellos factores que estaban relacionados con la salud, el estrés y la confrontación con problemas muy serios
primarios, ¿no? El origen de todo este concepto viene de esta inquietud de este profesional que hizo un estudio en base a personas que habían pasado por problemas vinculados con el Holocausto, y en este caso concretamente personas, fundamentalmente mujeres que habían estado en campos de concentración, y que hizo un estudio con casos y controles para ver cómo era su estado de salud, y sorprendentemente se vio que habían estas personas, estas mujeres concretamente, que habían estado ante situaciones trágicas y con grandes conflictos, pues su salud, que podría haberse deteriorado, era en un porcentaje nada despreciable, era buena. Frente a una situación que les hacía, en fin, candidatas indudablemente a tener una salud y una situación de vida, una oferta de vida pues bastante deteriorada, ¿no? Bueno, y estos resultados son los que le permitió a este profesor de sociología, de nombre Aarón y de apellido impronunciable para mí, Antonio es bastante impreciso, pues que le permitió preguntarse qué factores eran aquellos factores que tienen que ser muy sólidos y muy fundamentales para que sean causantes de salud. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de cuáles son esos factores y cómo se puede generar salud desde la intervención en la atención primaria y comunitaria. Y esta dimensión que yo creo que se conoce poco es lo que hoy vamos a tratar, y vamos a contar con un profesional experto en la materia, con una persona que me acompaña aquí a mi izquierda, que es Joan Paredes y Carbonell, que es un profesional de la salud pública. Él es especialista en medicina preventiva y salud pública, es doctor en salud pública, es una persona que lleva trabajando en este ámbito muchos años y que ha tenido una actividad profesional no solamente desde el ámbito teórico de la salud pública, sino también del aspecto práctico de lo que significa la atención primaria y el trabajo directo en la atención primaria. De hecho, hoy su responsabilidad es ser subdirector en un área de salud de Valencia en el ámbito de atención primaria, ¿no? Pero su desarrollo profesional ha sido muy amplio. Él ha tenido responsabilidades de su director también en la Consellería de Promoción de la Salud, ha sido profesional de atención primaria, ha sido un profesional vinculado también con esta ciudad de Castellón, porque sus inicios profesionales pues, se dieron aquí, en Castellón, en aquel momento en la cárcel de Castellón, pero sobre todo hoy por hoy está aquí porque es un experto en salud pública y en atención primaria. Y uno de los mejores conocedores a nivel de lo que significa la salutogénesis como generar la salud en los ámbitos. En los ámbitos, en este caso, que vamos a hablar de la primaria y de la comunitaria. Yo no quiero alargarme más, quiero agradecerles a todos su asistencia y fundamentalmente a Joan, que no haya puesto, que todo haya sido facilidades para tener esta tarde este encuentro aquí en Castellón. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Carmela, presidenta del Instituto Médico Valenciano, y también a Marta, vicepresidenta del Colegio de Castellón. Y también agradecer, como no, la presencia de Pilar Botija, la subdirectora general de Promoción de Salud, y también de Eva Suárez, la directora general de Atención Primaria. Pues bueno, mi exposición se va a centrar en esta palabra, que suena un poco extraña, y vamos a explorarla y a ver qué significa y qué se esconde detrás de la palabra salutogénesis, y también desde la perspectiva de atención primaria y comunitaria. Vamos a seguir este guión. Dime, sí, sí. ¿Mejor? Sí, vale, vale. Yo es que soy muy nervioso y me muevo mejor de pie, pero bueno, me pongo sentado, a ver. Sin moverme, vale, vale. A ver si puedo conseguirlo. Bueno, vamos allá. Entonces este sería el guión, 3 preguntas clave. ¿Qué es esto de la salutogénesis? El modelo de activos para la salud. Esto parece que va muy rápido. ¿Es posible una atención primaria salutogénica? Y la práctica de la salutogénesis. Si veis que esto se alarga mucho, decís, Joan, para allá, y nos ponemos a hablar y a contestar las preguntas, porque yo tengo preparadas como 3/4 de hora más o menos puede durar esto. Bueno, entonces, las personas que pretendemos generar salud en el ámbito de la salud pública o la atención primaria, hay 3 preguntas clave. ¿Qué es la salud? ¿Qué la determina? Y cómo podemos generar salud, que sería la pregunta, digamos, principal, ¿no? Y eso en el contexto en que podemos estar.
Podemos estar hablando de estas tres preguntas en un centro educativo, en un barrio, en una zona básica de salud o incluso en una región como la Comunidad Valenciana. Depende del contexto, nos contestamos o intentamos de contestarnos a estas preguntas. ¿Qué es la salud? ¿Es salud solo sanidad? Y ahí viene un poco la confusión de los dos términos, ¿no? Cuando en general a la población le pedimos que identifique salud, muchas veces se identifica con todo aquello que tiene que ver con hospitales, diagnósticos, pruebas, fármacos, etcétera, ¿no? Y realmente la pregunta es esta, ¿no? Salud no es solo sanidad, es algo más que sanidad y, bueno, algo más que ausencia de enfermedad, ¿no? Hay ahí una serie, digamos, de hitos en la definición de qué es salud. Pensad que en 6 años de carrera más la especialidad, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a pensar qué significa la salud? Y realmente nos consideramos profesionales de la salud, pero hemos centrado gran parte de nuestras horas de formación y de trabajo alrededor de la enfermedad, ¿no? Y la salud, bueno, pues ya sabéis que en el año 1948 la definición clásica de la OMS y la gran aportación es esa dimensión física, mental y social, y no solo física. Luego tenemos la aportación de Dubos, que tenemos un medio al que tenemos que adaptarnos y la salud también tiene que ver con esto. La aportación de Antonovsky, que habla del continuo salud-enfermedad. La aportación de Jordi Gold, esa manera chollosa, solidaria, autónoma de viure, y la de Milton Terry, ¿no? La capacidad de funcionamiento. Son definiciones que van completando qué es la salud y que obviamente, digamos, es algo mucho más que la ausencia de enfermedad, pero que si revisamos nuestra historia profesional y personal como estudiantes, poco tiempo le hemos dedicado a ello. Entonces, la segunda pregunta es qué determina la salud. Y este es el modelo de determinantes de la salud, ampliamente conocido, pero que de alguna manera plantea que la salud viene determinada por diferentes factores, algunos de ellos más difíciles de transformar o de combatir, como serían los factores hereditarios y constitucionales, y algunos factores sobre sí que podemos influir, sí que podemos actuar. En este modelo, pues como veis, no se ve muy bien el láser, pero las capas más grandes son determinantes que influyen en el resto de determinantes, ¿no? Eso quiere decir que, hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Que son las condiciones de vida y de trabajo los principales determinantes de la salud y las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, ¿no? Y ahí tenemos en un espacio, en un trocito, los servicios de salud. Y ahí estamos nosotros, la mayoría de nosotros profesionales del ámbito sanitario. Y como veis, tenemos una pequeña parcela de influencia en aquello que realmente determina la salud, ¿no? Si seguimos, bueno, la OMS ha asumido este modelo y hay evidencia en que la salud viene determinada sobre todo por estas condiciones de vida y de trabajo de las personas, ¿no? Más que por la parte biológica o por el tema de los estilos de vida individuales. Si seguimos adelante, nuestro plan de salud actual asume el modelo de determinantes sociales de la salud y bueno, lo que plantea este nuevo gráfico o manera de expresarlo es que hay una, digamos, permeabilidad entre los diferentes determinantes y que alrededor de ellos se sitúan lo que serían ejes de desigualdad, ¿no? Porque la idea clave es que estos determinantes de la salud no se distribuyen por igual en la población. Y esto genera desigualdades, ¿no? Entonces tenemos diferentes ejes de desigualdad por situación de migración, por etnicidad, por edad, por diversidad sexual, por territorio, por género, por clase social, por diversidad funcional, ¿no? Pero sobre todo la perspectiva más interesante es que lo que más impacta en la salud de las personas es el círculo más amplio, las condiciones socioeconómicas, políticas, comerciales, culturales y ambientales. Y bueno, y ahí estamos nosotros planteándonos qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, primeramente tenemos que tomar conciencia
de que la atención sanitaria, digamos, influye en un 20% en estos determinantes y el 80% de los determinantes no dependen de nuestro sistema sanitario. Esta distribución desigual de los determinantes de la salud genera desigualdades, ¿no? Y frente a las desigualdades, pues hay diferentes formas de actuar. No es suficiente actuar de forma igualitaria, poniendo la misma escalera a las dos situaciones. Hay que adaptar nuestras intervenciones a aquellas personas que más la necesitan y sobre todo hay que corregir de forma estructural aquello que genera desigualdad, ¿no? Que sería el último árbol que, como veis, está enderezado y de alguna manera hay manzanas en toda la parte del árbol, ¿no? Esa sería la situación ideal a la que tenemos que tender, ¿no? Y bueno, en ese campo nos movemos y en este terreno, bueno, nos planteamos qué es salud, ¿no? Como veis, hay muchas personas con mochila y la salud, según Don Nutben, que es el autor que define salud en el glosario de promoción de la salud, habla de la capacidad de desarrollar nuestro propio potencial y responder de forma positiva a los retos del ambiente, ¿no? Es cómo llenamos esta mochila de esta capacidad de aquellos recursos que tenemos a nivel personal, los podemos desarrollar según allá donde vivimos. Claro, esto supone que para crear salud y bienestar tenemos que disponer de información y habilidades personales, tenemos que tener un entorno que ofrezca oportunidades y unas condiciones que favorezcan la salud en este entorno económico, físico, social y cultural. Pero para eso es necesario unos recursos básicos. Si las personas no tenemos asegurado unos ingresos mínimos, una vivienda, una alimentación y unas condiciones de paz y de seguridad, es muy difícil que se pueda crear salud y bienestar con estos elementos que propone este autor. Y a partir de aquí tenemos claro que la salud tiene más que ver con el bienestar que con la ausencia de enfermedad, ¿no? Y tiene que ver con todos estos elementos que aparecen y que forman parte de nuestra vida, ¿no? Con quién nos relacionamos, con quién crecemos, con quién pasamos el tiempo libre, con la música, con la relación con la naturaleza, con el paisaje, con elementos culturales, con lo que comemos, en fin, con todo este, digamos, abanico de formas que contribuyen a nuestro bienestar diario. Y en este espacio de cómo generar salud aparece en el año 1986 la Carta de Ottawa y la primera conferencia de promoción de salud, en la cual se enumeran una serie de estrategias de acción prioritarias que nos indican cómo generar salud. La acción comunitaria, entornos que apoyen la salud, desarrollar habilidades personales, reorientar los servicios sanitarios hacia la promoción de la salud y establecer políticas saludables, ¿no? Y la imagen, esta imagen es una imagen que a veces pasa desapercibida, es muy interesante porque esta parte central es como la parte nuclear que habla de dotar, mediar, promover, y de este núcleo salen las diferentes estrategias de acción. Esta es la más amplia, la que tiene que ver con las políticas. Esta tiene que ver con la reorientación de los servicios de salud, crear ambientes, la perspectiva de entornos, desarrollar habilidades personales y la acción comunitaria que hace que salgamos del círculo, ¿no? En una, digamos, idea de que es un proceso que no finaliza, ¿no? Porque hablar de promoción de salud es hablar de cambio social también, ¿no? O sea, realmente la promoción de la salud es un proceso que pretende que las personas y las comunidades sean capaces de controlar los determinantes de la salud. Las personas y las comunidades que seamos capaces de controlar los determinantes de la salud para poder mejorarla. Y esto supone que no solamente pongamos el foco en los estilos de vida, porque muchas veces se interpreta la promoción de la salud de una manera muy restringida a cambiar comportamientos, ¿no? Cuando realmente los determinantes de esos comportamientos están en la educación, están en la salud mental,
en el acceso a la vivienda, está en la educación, en la economía, etcétera, ¿no? Y bueno, en esto estamos, ¿no? Todo esto es para hablaros de salutógenesis porque la palabreja salutógenesis tiene mucho que ver con que poner en el centro a las personas y a los entornos en donde vivimos. Nuestros barrios, los centros educativos, nuestros pueblos, las ciudades, ¿no? Cómo nos relacionamos, ¿no? La idea de que en la vida tenemos unos entornos de proximidad y esos entornos pueden convertirse en entornos generadores de salud o generadores de enfermedad, ¿no? Y esta es nuestra mirada, ¿no? ¿Cómo podemos convertir estos entornos en entornos saludables, entornos salutogénicos y entornos generadores de salud, ¿no? Ese sería un poco el reto. Y bueno, en esta idea aparece esta imagen que es tan interesante, que es la imagen de la salutogénesis relacionada con el río de la vida. Las personas estamos en el río de la vida y las personas, pues bueno, pues tenemos momentos en los que hay enfermedad y el momento, digamos, de mayor enfermedad es el que nos lleva a la muerte, ¿no? Entonces, las estrategias que podemos ofrecer a la población en este río de la vida, pues pueden ser estrategias curativas en estos momentos de enfermedad, estrategias de protección en esa red de protección, estrategias preventivas, ahí está el salvavidas, y lo más interesante, podemos ofrecer estrategias de educación para la salud y sobre todo estrategias de promoción de la salud, que es aprender a nadar en el río de la vida y de alguna manera tener un enfoque, una orientación hacia lo que genera salud y bienestar e intentar retardar este momento de enfermedad, ¿no? Y adelantarnos a la parte preventiva, protectiva y curativa que pone el foco en la enfermedad. En esta imagen del río de la vida introducimos el concepto de salutogénesis que muy bien Carmela lo ha introducido muy bien, ¿no? En sentido etimológico, salutogénesis es origen de la salud, ¿no? Y aquí tenemos a Aaron Antonovsky, que cuando lo escuchas por primera vez dices, ¿este qué será? No sé, ¿alguien de algún ballet ruso o algo así? Pues no, es un sociólogo y, en fin, como ha contado muy bien Carmela y empezó a estudiar lo que ocurría con las mujeres que habían estado sometidas en campos de concentración en la época del nazismo, ¿no? Entonces su pregunta era un poco esta, ¿no? O sea, ¿qué hace que algunas personas, pues eso, prosperan y otras, pues se ponen enfermas, ¿no? En las mismas situaciones, ¿no? ¿Dónde están los factores de éxito para la salud? No tanto los factores que tienen que ver con la enfermedad, sino los factores de éxito, ¿no? Y bueno, al final él elabora una teoría y fundamenta estos factores de éxito en dos elementos clave de su teoría, que es el sentido de coherencia y los recursos de resistencia. El sentido de coherencia viene a decir que es aquella capacidad que tenemos las personas para comprender lo que nos ocurre, para poder manejar los recursos que tenemos para afrontar esta situación y para darle un significado a este momento para seguir adelante, ¿no? O sea, vale la pena seguir adelante y superar esta situación, ¿no? Esos tres elementos, que son la comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad, es lo que sería el sentido de coherencia. Hay todos unos test que miden sentido de coherencia, hay toda una teoría que empieza siendo más psicológica y se va convirtiendo en más comunitaria o más de salud pública. Y algo muy interesante, que son los recursos de resistencia, que son aquellos recursos que tenemos las personas en nuestro interior o en nuestro alrededor, que nos hacen capaces de resistir las situaciones de estrés que tenemos en diferentes momentos de nuestra vida y nos hacen seguir adelante y superarlo, ¿no? Y estos recursos de resistencia es lo que luego comentaremos que son los activos para la salud. Entonces, a partir de ahí sería un poco la idea clave. Nos movemos en un continuo entre salud y enfermedad. Y en ese continuo, los factores estresantes no son factores extraños, son factores cotidianos que forman parte de nuestro devenir diario y cotidiano. Y en relación a esos factores,
se genera una tensión y, bueno, podemos poner en marcha estos elementos de salutogénesis, esos elementos de recursos de resistencia, o bien no. O sea, cuando no podemos es cuando, digamos, nos derrumbamos y surge la parte de enfermedad, ¿no? Bueno, pues este es un poco el planteamiento, ¿no?, de Antonovsky, que dice que sería la salutogénesis, este movimiento, este desarrollo que va al extremo de la salud entre el continuo bienestar-enfermedad. Eso sería un poco el resumen de la teoría salutogénica de Aaron Antonovsky. Claro, desde el punto de vista de la promoción de la salud y esto que hemos enunciado de la Carta de Ottawa, todo este pensamiento y la teoría salutogénica de Antonovsky apoya en la teoría o las estrategias de educación para la salud, ¿no?, de promoción de la salud. Mirando esto, el continuo enfermedad, el continuo salud y las diferentes estrategias que tenemos, ¿no?, para generar calidad de vida, para generar bienestar, ¿no?, pues nos planteamos esto. Nuestro sistema sanitario, con lo que nos cuesta, la atención primaria, la atención hospitalaria, la salud pública también, hacia dónde dirige esos esfuerzos, ¿no? En este diferentes estrategias, ¿no? Hacia la curación, hacia la protección, hacia la prevención, hacia la educación, hacia la promoción, hacia la orientación saludable. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Intentando esa reorientación del sistema sanitario. A veces no me hace caso y a veces me hace mucho caso. Entonces, hemos de decir, mirando el vaso medio lleno, el vaso medio lleno de la salutogénesis, ¿no?, que en el anterior plan de salud se adoptaba el modelo de la salud positiva. Esto aparece en el texto introductorio de las bases teóricas del plan de salud, del cuarto plan de salud. Y bueno, pues ahí tenéis, como veis, la perspectiva de patogénesis, factores de riesgo, enfermedad, patogénesis, y aquí la perspectiva de recursos o activos, salud positiva, salutogénesis, ¿no? Las dos dimensiones se han de complementar, no es que vayamos a tener solamente esta mirada, tenemos las dos miradas, ¿no? Y eso hace que las personas y la persona o las personas, ¿no?, a nivel de comunidades, ¿no?, pues sean más competentes en el tema de la salud a nivel mental, social y física, ¿no? Y el entorno tiene que ofrecer, obviamente, esas oportunidades de salud para las personas, ¿no? De nuevo el tema del entorno, ¿no? Y bueno, esto supone una nueva mirada y de eso las gafas, ¿no?, que es las gafas que yo os invito a que os pongáis, ¿no?, las gafas salutogénicas, de ser capaces de mirar también aquellos elementos positivos que tienen diferentes contextos o diferentes entornos, ¿no? Desde Aaron Antonovsky hasta ahora se ha generado mucha evidencia en todo esto. Esta es la segunda edición de este manual, es un manual que está en abierto y que desarrolla tanto teoría como práctica salutogénica en diferentes contextos a nivel internacional. Es realmente un manual y es una edición del año 2022, o sea que es muy reciente, ¿no? Y que realmente es un reto el que nos podamos sumergir en este nuevo paradigma, porque nos cuestiona muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, que está Paco, que se dedica mucho a la epidemiología, se ha dedicado mucho el tema de, fijaos, la epidemiología que hace tantos esfuerzos en identificar factores de riesgo, ¿no? Y es tan importante que se haga así, ¿no? Pues imaginaos una epidemiología de la salud que haga también el esfuerzo de identificar factores protectores, ¿no? Porque ahí puede estar la base en generar salud, ¿no? Y no solamente los factores de riesgo. Quiere decir que a cada uno de nosotros o nosotras, según nuestra especialidad, la perspectiva autogénica nos puede hacer pensar y replantear muchas de las cosas que hacemos, ¿no?, que podían cambiar de perspectiva o completar nuestra perspectiva de trabajo. Y a partir de ahí salen estas dos personas, que Erio Ciglio, además es una persona que ha venido a Valencia varias veces, estuvo en una conferencia Concha Colomer hace unos años aquí en Valencia, y Anthony Morgan, se juntan en el centro que tiene la OMS en Venecia, y de la experiencia que tenía Erio Ciglio con el tema este de los activos para la salud y la idea y la capacidad imaginativa de Anthony Morgan,
proponen este modelo, que es el modelo de activos para la salud pública. Y este es muy interesante porque, claro, lo que nos está diciendo ya digamos, se recupera la dimensión poblacional o de salud pública de estos conceptos, ¿no? Y la idea es, a partir de la evidencia, de aquello que sabemos que genera salud, cómo poder esto mapearlo, identificarlo en diferentes entornos, actuar a partir de ese mapeo de activos y evaluar a partir de indicadores que nos hagan incrementar la evidencia y completar este círculo, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? de basar, según la evidencia, aquello que genera salud y bienestar, sobre todo el mapeo de activos como elemento, digamos, central, y las acciones basadas en esa conexión y dinamización de activos, ¿no? Yo os he traído aquí bueno, esto sería, cuando hablamos de activos, estamos hablando del concepto anterior de recursos de resistencia que proponía Antonovsky, pero ahora le llaman assets o activos, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, que son aquellos factores o recursos que mejoran las habilidades de las personas, de los grupos, de las comunidades, incluso de los sistemas sociales o incluso de las instituciones, para mantener la salud y el bienestar y contribuir a reducir las desigualdades de salud. Y a partir de ahí, esto, verá, es impresionante cuando yo os podía preguntar ahora y podíais pensar, ¿no? en vuestra vida, en vuestro día a día, qué personas, qué grupos os ayudan a vivir mejor, os ayudan a cuando tenéis un bache, un elemento que produce estrés o malestar en vuestra vida, qué recursos utilizáis a nivel interno y a nivel externo, ¿no? Y si esto lo pusiéramos en común, aquí tendríamos nuestro mapa de activos de este grupo, ¿no? O sea, que esto de los activos no es una cosa tan abstracta, sino que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Día a día tenemos recursos de resistencia. Y aquí aparecen diferentes tipos de activos internos, personas que son activos, ¿no? Pues puede ser mi pareja, mi amigo, mi madre, mi padre, mi perro, puede ser también un activo para la salud, ¿no? Grupos, asociaciones, instituciones, servicios y programas, infraestructuras, lugares, paisajes. Tenemos una zona impresionante en cuanto a paisajes generadores de salud, elementos de la economía local, expresiones culturales. Yo vengo de Algemesí, que tenemos las festas de la Mare de Déu, que son patrimonio de la humanidad, y este es, bueno, uno de los principales activos de salud que tenemos en nuestro pueblo, porque estas fiestas, la muixeranga, nos une, nos identifica, pues esto es un activo también para la salud, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? De intentar identificar y mapear los activos que hay en un entorno determinado en el que queremos actuar, ¿no? Podemos plantearnos un sistema valenciano de salud autogénico que también mire el vaso medio lleno y no solo el vaso medio vacío. Pues bueno, sí, nos lo podemos plantear. Desde hace unos cuantos años, algunos y algunas venimos intentándolo, esto de la intentología, que es una gran ciencia, y aquí hay varias personas que son también intentólogas. La idea es eso, o sea, en nuestro plan de salud actual, y esto está bien porque de alguna forma representa este documento las líneas políticas sanitarias de los años que van a venir, ¿no? Pues habla de reforzar la promoción de la salud y la mirada del modelo de salutogénico centrado en la identificación y comprensión de aquello que genera salud y valorando la identificación de activos, ¿no? O sea, que esto forma parte del ADN de las políticas de salud de nuestra comunidad valenciana, ¿no? Y la idea es, bueno, pues cómo esto lo podemos hacer en el centro de salud y también en los municipios, ¿no? O sea, que cómo podemos crear municipios salutogénicos, generadores de salud, y cómo podemos tener centros de salud que sean fieles a su nombre, centros de salud, y que realmente sean centros en donde se genere salud, junto con otros centros de salud que no están en el centro de salud y que están fuera. Ese sería un poco el reto. En general, los proyectos basados en activos son muy útiles porque nos pueden permitir realizar análisis de situación de salud, o sea, lo que antes llamábamos diagnósticos de salud,
y que normalmente lo que contenían era, pues, digamos, una foto de cómo esa población era y cómo enfermaba o cómo moría, pasar a un análisis que también tenga la parte del vaso medio lleno, que también el mapa de activos forme parte de ese diagnóstico, de ese análisis, ¿no? Podemos trabajar recomendando activos desde la atención individual, muy interesante, que desde las consultas, en este caso de atención primaria, podamos recomendar activos y podamos recomendar que las personas puedan ir a este grupo de lectura, puedan ir a la biblioteca, puedan apuntarse al coro, puedan y de alguna forma incrementar la perspectiva, digamos, comunitaria de la atención que hacemos individual. Y finalmente, y lo más interesante y lo más potente y lo más transformador, elaborar proyectos comunitarios basados en la conexión y dinamización de activos. Y ahí veremos cómo es importante el mapa, pero es más importante aún qué hacemos con ese mapa, ¿no? Y lo que hacemos con ese mapa es conectar activos y dinamizarlos en base de proyectos. Y bueno, os he traído algunos ejemplos, ¿no? Bueno, esto sería el ciclo de la acción comunitaria, que está sacado de esta guía de acción comunitaria, que es muy interesante porque es una guía de guías que hizo el Ministerio recogiendo muchas guías que habían de acción comunitaria, entre ellas las que tenemos en la Comunidad Valenciana de Xarxa Salud, ¿no? Entonces, el mapa de activos se situaría sobre todo en esa parte de explorar la comunidad, no solo conociendo sus problemas o sus necesidades, sino también aquellos recursos de resistencia que tiene. Y es muy importante también en cuando llega el momento de actuar, cómo a partir del mapa podemos conectar los activos y dinamizarlos para hacer frente al problema que se ha priorizado o hacia el tema que se quiere abordar, ¿no? La acción es movilizar los activos y también se evalúa el efecto que esto tiene, ¿no? Esto a nivel teórico, bueno, a nivel práctico hay una experiencia muy interesante que se hizo en la ciudad de Valencia de recetar cultura y de recetar el que las personas pudieran ir a los museos y a determinados enclaves naturales, ¿no? Y hay una reciente publicación que habla de prescripción social y recomendación de activos en atención primaria. Eso es súper reciente y es muy interesante porque de alguna manera clasifican las formas de recomendación, las formas de prescripción. Es un artículo muy interesante para poder llevar a la práctica la parte esta de recomendación de activos a nivel individual. Otro ejemplo que os he traído es un proyecto que hicimos en el barrio del Raval de Algemesí, dentro del proyecto RIU, que es el proyecto Barri Escola. Entonces, en este proyecto lo que se hizo es mapear los activos y luego esos activos se conectaron en base a 3 acciones que se hicieron, ¿no? Las acciones lo que hacían era personas del barrio que tenían talentos especiales, como era pues saber tocar la guitarra, el hacer baile, el hacer pequeñas manualidades o acciones, digamos, de decoración del barrio, trabajaban con los niños y niñas del colegio y también se hacía repaso escolar. Ese proyecto viene de identificar los activos, que ahora os vais a ver. No quiere salir, no quiere salir. Ahí está, ¿vale? O sea, fijaos lo que significa esto. Esto sería los activos identificados en el barrio y los activos identificados para el barrio, pero que están fuera, en el pueblo, porque el pueblo está separado del barrio por la vía de tren. Y ese proceso de identificación de activos está hecho con la población del propio barrio y con los profesionales que trabajan en el barrio. Y son 2 procesos paralelos y llega un momento en que se unen para conformar el mapa. Y a partir del mapa, con el mapa encima de la mesa y con trabajo grupal, pensamos en acciones. Entonces, en este caso, el principal problema que se identificó en el barrio era el fracaso escolar, que los niños y niñas no acababan la educación secundaria obligatoria. Entonces, digamos que la propuesta de acción que se hizo, que tiene que ver con el proyecto Barri Escola, tenía que ver con cómo movilizamos esos activos para hacer frente a este problema. Y todos los puntitos son los activos que se consiguieron conectar y movilizar dentro de ese programa. Entonces, claro, fijaos esto lo interesante que es porque primero
la cantidad de activos que se conectan, la cantidad y la diferente tipología de activos que se conectan, personas, grupos, zonas, asociaciones, de dentro, de fuera. Y finalmente, algo muy importante, que es que sea el tema que sea, trabajar con esta perspectiva cohesiona, creas cohesión social e incrementas lo que los sociólogos llaman capital social de un barrio y acercas el barrio al municipio, ¿no? Porque hay activos que son activos puentes, ¿no? Es un trabajo muy interesante desde la tesis doctoral de Doria Viñó, que es la coordinadora del proyecto RIU y que sigue trabajando tanto en el barrio de la Alquerieta de Alcira como en el de Algemesí. Y bueno, pues esto es un poco para que veáis una aplicación práctica de todo esto que a nivel teórico suena bien, pero decir, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿No? Pues sí, se puede hacer, se hace y se está haciendo en determinados contextos. Entonces llegamos a la segunda parte y última, esta es más corta, para animaros. Sí, que es hablar de atención primaria, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un placer que esté aquí Eva, porque, bueno, realmente yo pienso que podemos conseguir una atención primaria por lo menos más salutogénica, ¿no? Y ofreceros algunos ejemplos de esta ciencia de la intentología, de lo que hemos intentado hacer en estos años en el Departamento de Salud de la Ribera, ¿no? Siguiendo un poco esta perspectiva. Bueno, esto es la definición de qué es la atención primaria de salud. Y simplemente destacar que la promoción de la salud tiene que ver con la atención primaria de salud, no solamente la atención a la enfermedad y a la rehabilitación, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que la atención primaria de salud también tiene una misión de generar salud, ¿no? Y que justamente esta semana ha sido el 45 aniversario de la declaración de Alma-Ata y el 5º de la declaración de Astana, y que, bueno, tenemos que recordar que la perspectiva de atención primaria es mucho más amplia que la atención a la enfermedad. Y a partir de ahí, los componentes de la atención primaria no solamente es dotar de servicios de salud coordinados y completos, también tienen que ver con acciones políticas multisectoriales en el ámbito de los determinantes de la salud. Esto lo dice la OMS, o sea que ahí está hablando de acciones de políticas, de determinantes, y finalmente también es un elemento clave el diálogo con las personas, con las familias, con las comunidades, ¿no? La idea de construir empoderamiento y participación, ¿no? Para mejorar esta idea, ¿no? de autocuidado, de autosuficiencia, ¿no? De no dependencia tanto del sistema sanitario, ¿no? Entonces, claro, a veces tenemos una visión muy orientada de la atención primaria en dotar unos servicios, ¿no? Esta parte que somos muy potentes cuando lo unimos a salud pública, ¿no? Y sobre todo la parte de participación, ¿no? Que también es la gran olvidada de nuestro sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, ya en un plano más constructivo, pues podemos ver que, claro, que la atención primaria se relaciona en entornos que pueden ser salutogénicos, como son el entorno familiar, la propia atención domiciliaria, que es una cosa consustancial de la atención y de nuestra especialidad. Yo no soy especialista en medicina, corrigiendo a Carmela, mi especialidad es la medicina familiar y comunitaria, ¿no? Entonces, la atención domiciliaria forma parte de la atención familiar, ¿no? El centro de salud como centro donde se puede ofrecer acciones de educación para la salud grupal, de promoción de autocuidado, de ayuda mutua, de alfabetización. Los entornos educativos, ojo, no solo son las escuelas, los centros educativos, o sea, hay centros educativos formales e informales, está todo el tiempo de ocio y tiempo libre, los técnicos de juventud, las escuelas de adultos, las universidades para gente mayor, o sea, son entornos educativos, o sea, ahí hay un espacio muy interesante que genera salud en sí, o sea, que son espacios ya generadores, ¿no? Solo tenemos que unirnos para potenciarnos, ¿no? Y finalmente esta idea tan chula, ¿no? De que el centro de salud no es el único centro de salud. Siempre que mapeamos activos, y esto lo digo aquí que no salga mucho, muchas veces no se identifica el centro de salud, ni se identifica a las personas, ni a los médicos, ni a las enfermeras. Y en cambio suelen identificar siempre las bibliotecas, por ejemplo. O sea, es una cosa que suele siempre aparecer, ¿no? O incluso, por ejemplo, el farmacéutico. O suelen nombrar antes a la farmacia que al centro de salud, ¿no? O sea que tenemos que hacernos
una mirada, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, pues tenemos como 5 retos, ¿no? Para que la atención primaria pueda ser generadora, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de lo individual, que es lo que nos oprime y nos constriñe, estamos en la rueda esta del hámster de atención individual, al abordaje familiar, grupal y comunitario? ¿Cómo podemos pasar de la atención a la enfermedad a la atención a la salud? ¿Cómo podemos pasar de la prescripción farmacológica, que ya hay grandes movimientos de desprescripción, a la recomendación de activos? Del trabajo unisectorial al trabajo intersectorial. Y cuando digo unisectorial, a veces no conseguimos ni el unisectorial aprobarlo, porque unisectorial significa trabajar unidos con salud pública, ¿no? Y finalmente, de estar aislados a trabajar en red con la población y otros agentes que pueden generar salud con nosotros, ¿no? Entonces tenemos aquí la estrategia de, 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 de salud comunitaria bueno, es un reto el que podamos reorientar nuestra atención primaria de salud a una mirada más comunitaria, ¿no? Y más generadora de salud. En esa estrategia se plantea que hay 3 niveles para orientarnos hacia la comunidad y hacia generar salud. Un primer nivel que es como desde la consulta individual y a través de la historia clínica se puede facilitar la atención biopsicosocial y se puedan recomendar estos activos de los que hablábamos, ¿no? Sería el primer nivel, el abordaje biopsicosocial individual. El segundo nivel, cómo podemos desde el centro de salud plantear grupos de educación para la salud, pero no el grupo en el que yo soy el experto, que como claro, yo soy el que sé, voy a ir a enseñar aquí al grupito de señoras que han venido y tal. No es esto. O sea, la educación para la salud en personas adultas también tiene su evidencia. También hay evidencia de cómo las personas adultas aprendemos. Y tenemos que ser capaces de trasladar esa evidencia que tiene que ver con teorías del constructivismo, el aprendizaje significativo, en fin, cosas un poco así que nos suenan a chino, pero cuando nos podemos hablar de una persona que es pedagoga, nos ayuda a construir intervenciones de educación para la salud basadas en la evidencia. Y eso es lo que tenemos que intentar incorporar, ¿no? Un trabajo de educación para la salud grupal muy cuidado y orientado a la comunidad. Y finalmente el nivel 3, que sería el nivel propiamente dicho de la acción comunitaria, de procesos de acción comunitaria, que no tenemos por qué abanderarlo el centro de salud. Está el ámbito municipal, está el tema de esa salud de los municipios y podemos ser un actor más dentro de ese proceso de generar salud en el entorno comunitario o local. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Y finalmente, para que veáis que esto no es solamente una teoría y tal y cual, pues unos cuantos intentos y muestras de lo que hemos intentado hacer allí en el Departamento de Salud de la Ribera, ¿no? Mirad, yo llegué allí en enero de 2019 y lo primero que hicimos fue darnos una vuelta por todos los centros de salud a ver qué es lo que se estaba haciendo que no fuera atención individual. O sea, la pregunta era, ¿qué es lo que hacéis aquí que no sea atención individual? Y a partir de ahí trabajamos nos fijábamos digamos, en 5 indicadores, ¿no? Uno, si había un referente en atención comunitaria. Si había reuniones específicas sobre atención comunitaria. Si había actividades grupales, las que sean, que no fueran atención individual. Si había trabajo en contextos de vulnerabilidad y si había trabajo junto con el ayuntamiento en acción local, ¿no? Entonces, después de un año, y después de ahora deciros un poco qué estrategias utilizamos, pues bueno, vimos que había un aumento de los que hacían, de los centros que hacían actividad grupal, actividad física en concreto. 8 referían tener un profesional, cuanto antes eran 4. 6 estaban participando en proyectos de acción local y 4 colaboraban en proyectos dirigidos a poblaciones. O sea que hubo un incremento cuantitativo, pero sobre todo lo que más nos gustó cuando al año siguiente volvimos a pasar es que había un cambio cualitativo, que hablaban de este tipo de elementos de una manera más normalizada, como que esto formaba parte o tenía que formar parte de la agenda del centro. ¿Y qué es lo que hicimos durante ese año? Pues básicamente estas cosas que están aquí. Crear una comisión de salud comunitaria, que hacía mucho tiempo que no se reunía, potenciar el trabajo conjunto con salud pública y crear varios grupos de trabajo para unificar propuestas de actividades grupales, porque había gente que hacía esto, otros que hacían aquello, otros tal. Entonces, vamos a unificarlo, ¿no?
El tema de los incentivos, incluir una agenda de atención comunitaria en los acuerdos de gestión, ¿no? O sea, la parte de acuerdos de gestión. La parte de intentar consensuar acciones, tiempos e indicadores con las coordinaciones médicas y de enfermería y que lo plantearan en los equipos. O sea, más que imponer, proponer y que cada equipo de forma autónoma fuera decidiendo qué es lo que incorporaba a esta agenda de atención comunitaria. Propuesta de la agenda comunitaria, que es lo que estamos haciendo de abajo arriba, y finalmente que se pudiera registrar la agenda comunitaria en Agucasis. Y esto fue el plan de acción del proyecto ROCAP, que es reorientación comunitaria de la atención primaria en el departamento de la Ribera. Y esta es la Comisión de Salud Comunitaria para ver cómo nos estructuramos. Y veis que en esa comisión tenemos 3 subgrupos: el que trabaja en la perspectiva de entornos educativos, los que trabajan en la perspectiva más de entorno local y equidad, y los que trabajan más en la perspectiva de entorno sanitario. Y de esta comisión salen los diferentes grupos de trabajo, que son los circulitos, y son los que ponen en marcha las acciones. Y aquí están un resumen de las acciones, ¿no? Está el programa La Ribera Camina, la unidad que tenemos de tabaco en atención primaria con los grupos para dejar de fumar, la Xarxa Cuidac de personas cuidadoras, los talleres de crianza positiva para padres y madres jóvenes, los talleres de bienestar emocional para mujeres, el STEM-B, el MENJA-B, los talleres de nutrición saludable y el proyecto RIU de formación de agentes de salud de base comunitaria. Y aquí tenemos algunas fotos. La Ribera Camina es nuestro, digamos, un programa más exitoso. Se hace en 23 municipios. Hay más de 1000 personas que salen a caminar semanalmente. Y realmente es un programa que detrás de cada paseo hay una construcción comunitaria. Porque detrás de cada paseo ha habido reuniones entre el ayuntamiento, el centro de salud, la gente que sale a caminar y que hace de voluntariado y ayuda a los profesionales a que esto se pueda hacer. Y sobre todo que no es solamente actividad física, es soledad no deseada, es también salud mental. En definitiva, salir a pasear también es un cambio de relación entre las personas y los profesionales, ¿no? Que te relacionas sin que esté la bata blanca de por medio o la mesa. No es un cambio. En la evaluación cualitativa que hemos hecho de esto sale mucho esta parte del cambio de relación con los profesionales. Después tenemos aquí el STEM-B, que son talleres de promoción del bienestar emocional en grupos de mujeres sin patología, solo en situaciones de malestar. Y se trabajan cosas muy básicas, como son la autoestima, las habilidades de comunicación, el descubrir sus propios activos y los activos que están en su propio entorno, para que se enganchen a otros activos que están fuera del ámbito del centro de salud. Aquí tenemos el proyecto RIU, que tiene como novedad, aunque este proyecto se hace en los barrios de la Alquerieta y del Raval de Algemesí y la Alquerieta de Alcira, este año el proyecto RIU en Alcira se ha hecho en personas mayores. Se han seleccionado unas 20 personas del municipio con un perfil de liderazgo y han recibido formación para que sean ellas las que actúen como agentes de salud de base comunitaria en el municipio. Y como veis, uno de los instrumentos que han utilizado ha sido el mapa de activos del embelliment, que saldrá aquí. Aquí está. El mapa de activos de envejecimiento saludable, ¿no? Este es el mapa que han hecho estas personas mayores y las acciones que hacen intentan conectar diferentes activos del municipio. O sea, lo digo porque esto del mapa de activos no es algo teórico, es algo que se viene haciendo en más centros y podéis buscar en internet que hay y en más centros de toda España, ¿no? O sea que no es una cosa única aquí. Ahora, el primer mapa de activos que hicimos nosotros fue en el barrio del Raval y fuimos capaces de traer al Anthony Morgan y al Mariano Hernán a que se pasearan por el barrio y a que hablaran con las mujeres que habían hecho el mapa y a que les mostraran el mapa a los, en teoría, inventores del modelo de activos, ¿no? Por lo menos. Y bueno, la verdad que fue muy, muy chulo. Y aquí tenemos el tema de Xarxa Salud, ¿no? Estos son los municipios que están adheridos a Xarxa Salud en nuestra zona, ¿no? El Departamento de la Ribera, Salud Pública, en nuestro centro de salud pública, también lleva algunos municipios que son del Departamento de la FE y del PSET, y siempre que hacemos cosas con salud pública lo hacemos de forma conjunta, ¿no? Como ves, hay muchos municipios,
pero tampoco esto es que todos los municipios hagan muchísimas cosas, ¿no? Hay muchos municipios que están en Casa Salud y están, no hay, digamos, un trabajo muy activo, pero sí que hay unos cuantos municipios que tienen una actividad realmente muy interesante. Y esto es una imagen de algo que hace poquito que hicimos, que fue la semana pasada. Cada 4 años, cuando hay elecciones y hay cambio de gobiernos municipales, hacemos una jornada de formación para los nuevos regidores y regidoras, ¿no? Y se les da información sobre la estructura sanitaria, qué es salud pública, qué es la atención primaria, qué es el hospital, qué es la gerencia, y lo más interesante, se invita a concejales y a técnicos municipales y alcaldes a que cuenten la experiencia de su municipio, ¿no? Ahí tenéis el alcalde de Alberic, Tony, a Elena y a Vicent, que son técnicos municipales, y a Amparo y a Viviana, que son concejalas de sus ayuntamientos, y Amparo Ródenas, que es la técnica de salud pública que está dinamizando la sesión, ¿no? Que nuestros políticos en el ámbito local conozcan el lenguaje común, la mirada salutogénica y, y esa mirada en positiva es algo muy importante, porque luego pueden tomar decisiones muy interesantes para nosotros como trabajadores y profesionales de la salud, ¿no? O sea, contar con los políticos locales y con los técnicos locales. Y bueno, esto es la mesa intersectorial, que cada municipio que está en salud crea una mesa intersectorial donde hay una representación ciudadana amplia, donde hay también representación técnica y, bueno, inicia un camino que empieza con ese análisis de situación de salud y elaboración de ese mapa de activos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, deciros, contar este proyecto que es el Observatorio de Obesidad para la Acción en Salud Infantil, que es un proyecto departamental, o sea, un poco para que veáis que a veces también desde el ámbito meso, o sea, desde un departamento de salud, puedes iniciar acciones que al final tienen que ver con lo que se hace en el ámbito local, ¿no? Entonces, lo que haces es mapear la situación de exceso de peso y de obesidad en el departamento por municipio, para que se vean en el semáforo, para que se retraten, para que se genere conciencia de que hay un problema muy serio de obesidad infantil, pero también al mismo tiempo les pides qué estáis haciendo respecto a esto en vuestro municipio, para que también salga en el boletín informativo que sale cada 3 meses, ¿no? Entonces, un poco esa idea de dinamizar y movilizar al ámbito local, que tiene que ver con movilizar al ámbito educativo, ayuntamientos y asociaciones en este tema tan serio como es la obesidad infantil. Y este sería también otro proyecto que se hizo, lo digo también para que veáis que también el tema de movilizar los activos también tiene que ver con problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, esto es un trabajo muy interesante que se hizo en Sueca, es una investigación, acción participativa para implicar a la población en la prevención de la violencia de género, ¿no? Entonces es todo un proceso que duró un año y medio, y dentro de ese proceso una parte muy importante fue la identificación de qué activos tenemos en el municipio que podemos utilizar para hacer frente, para prevenir la violencia de género. Y a partir de ahí se hicieron el plan de acción. Este es un artículo que está publicado en la revista Comunidad. Y finalmente esta parte que son las bibliotecas inquietas de la Ribera, que tienen como una red, y cuando estábamos en la pandemia tuvimos una reunión y entonces hablamos de cómo podían ayudar ellas a los profesionales de la salud, profesionales sanitarios, recomendándoles lecturas para poder, bueno, romper ese nivel de estrés que teníamos en la atención en esos momentos tan serios. A partir de aquí nos enrollamos a trabajar, total que tienen 5 catálogos de recomendación de lecturas para diferentes situaciones, ¿no? Porque muchas veces te dicen que en la biblioteca llega la gente que dice, chica, ¿qué me pasa eso? ¿Quin llibre podía leer, no? Y la bibliotecaria se pone a recetar libros, así, es así. Entonces, de alguna manera, lo que se hizo un poco de trabajar conjuntamente con personas de salud mental también del departamento para qué libros se podían elegir, ¿no? De manera que en esas bibliotecas te pueden recomendar libros en base a lo que te está pasando, ¿no? No son libros de autoayuda,
Son libros que tienen que ver con novela, poesía, narrativas, y en fin, diferentes, y en 3 niveles de lector, ¿no? Un nivel de iniciación a la lectura, un nivel medio y un nivel, digamos, avanzado de personas que leen mucho, ¿no? Es muy interesante. El tema de las bibliotecas, de verdad, es muy chulo. Y fijaos, todo esto, dinerito, mega barato, porque es que es conectar a personas que están trabajando con personas, ¿no? O sea que es barato y es altamente rentable, ¿no? Aunque también requiere de ciertos recursos, ¿no? Tampoco es una cosa que... Y finalmente, por el tema este de los jóvenes que tanto nos preocupa, es una intervención muy, muy, muy cuidada, muy delicada, que la podéis ver en YouTube, en este vídeo, y se llama Entre Joves. Tenemos un grupo de trabajo de bienestar, de promoción de bienestar emocional, con gente de la mancomunidad de la Ribera. A veces es muy importante salir del ámbito sanitario y encontrar a otras personas aliadas, ¿no? Eso genera tiempo, genera esfuerzo, pero al final hay resultados. Entonces, esto es una intervención para jóvenes que están en el instituto, pero que tienen problemas de adaptación, timidez, algo de bullying, en fin, personas que son invitadas a participar en una experiencia grupal en un ambiente muy seguro, de mucha confianza y bueno, hay una intervención muy interesante que podéis ver en este vídeo. También hay sesiones con sus padres y madres. Y finalmente, el mapa de activos aplicado al bienestar juvenil. Esto se ha hecho en Carcaixent y en Sueca y se hizo una sesión tipo gincana con juegos muy dinámica en donde los jóvenes identificaron los activos que hay en su municipio y que les generan bienestar emocional. Y una vez configurado el mapa, se hizo este distintivo que se fue entregando por los propios jóvenes a cada uno de los activos que se habían identificado, ¿no? O sea, llamaban a la puerta de la piscina y decían, mira, que aquí se genera bienestar. Ah, bien, sí, sí, porque entonces explicaban por qué habían hecho el mapa tal y cual. Y bueno, es una intervención muy interesante con gente... Es que es chulo esto contarlo, ¿no? Porque aquí está el director de salud pública de Alcira, están enfermeras, está la regidora de Sanidad y están 2 técnicos municipales, ¿no? Que es esta idea, digamos, de intersectorialidad y trabajar de forma de junta conjunta con el mapa Chove. En Sueca, de este mapa se está haciendo un proyecto de dispensación, o sea, de recomendación de activos en la consulta de la USMIA, de las unidades de salud mental infantil y del adolescente, y en Carcaixent se está haciendo un proyecto de dinamización, o sea, un poco como que a partir del mapa la parte de recomendación de activos en la consulta más individual y la parte de movilización del mapa desde el punto de vista más comunitario. Y bueno, hasta aquí, ya se ha acabado. Esto es un regalo, porque también hace relativamente poco, el año pasado, estuve en Castellón en la Convención Ciudadana sobre Salud Mental. Y entonces esto es muy chulo porque son 5 caminos para el bienestar basados en la evidencia que hicieron los ingleses, que son muy cuidadosos para esto, y que con esa idea de las 5 frutas al día, pues en 5 elementos que generan bienestar en nuestro día a día, ¿no? Y es un poco el regalo que nos hacemos para irnos así contentos a casa, ¿no? Y esas 5 frutas al día serían: la primera, conecta con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros y vecinos, a casa, en el trabajo, en la escuela, en tu barrio, en el pueblo. Conecta, habla, ¿vale? Dialoga. Mantente activo, mantente activa. Ves a caminar o a correr, sal, haz bicicleta, juega, cuida del huerto o de las plantas o del jardín, baila, haz ejercicio, te hará sentir bien, ¿no? La idea de actividad física y de ser activo, ¿no? Tercera fruta, el plátano, estés atento, atenta, ¿no? Esa idea de ser curioso, de admirar la belleza, de dar las gracias todos los días por caminar, por ir, por trabajar, por tantas cosas, ¿no? Por las que podemos agradecer, ¿no? Fíjate en los cambios de estación, ahora que es otoño, caen las hojas, como los colores de los bosques, en fin, los árboles, a saborear el momento, ¿no? Seguir aprendiendo, la carchofa, la alcachofa, ¿no? Prueba a hacer algo nuevo, redescubre un viejo interés, apúntate a un curso que tenías algo que hacer, asume una responsabilidad diferente en el trabajo, o sea, sé capaz de seguir aprendiendo y de innovar, ¿no? Y finalmente, da, ¿no? O sea, la idea de dar, ¿no? De hacer alguna cosa agradable por otras personas, ¿no? Dar las gracias, sonreír, ofrecer un tiempo de voluntariado, unirte a un grupo. O sea, todo esto
aunque pueden aparecer consejos así, cada uno de estos consejos hay evidencia científica que a las personas nos provoca bienestar y que son fuente de bienestar. Y a partir de aquí, pues nada, muchísimas gracias y espero que hemos conseguido ponernos las gafas salutogénicas. No sé si queréis comentar algo, decir algo, preguntar algo. Sin habla. Bueno, pero puedo decir que os ha parecido, o sea, muy extraño todo esto, muy raro. A vosaltres, sí. Jo soc veterana de salut pública, però sí que m'agradaria saber exactament, quan es parla de la prescripció social en actius de salut, d'una publicació, una revista que no he pillat quina revista era, pues ja m'ho dius. Sí, sí. I felicitar-te perquè ha estat molt bé. Jo crec que la gent d'aquí li ha paregut molt interessant, encara que sona tot un poc utòpic, però clar, tu tens la gran experiència d'estar en el departament i ho ha adelantat en un muntó en el tema de generar salut, no? Jo solament agrair-te-ho i dir que nosaltres a nivell de... Jo com a dona, com a ciutadana, sí que estic treballant per la salut de les dones. Hem fet el curs de morbilitat diferencial de lo que és el malaltir des de la perspectiva de gènere en la Conselleria, i la Conselleria de Sanitat en la EVE ha sigut la primera que ha ficat aquest curs per als professionals sociosanitaris, i que el camí és ixe, és la manera d'enfrontar la vida no medicalitzant, sinó entenent els processos com el que són, part de la vida. I gràcies una altra vegada, Joan. Molt bé, pues gràcies, Vita. I és esta revista que és Medicina Familiar, Medicina Clínica Familiar, ¿vale? Revista Clínica Medicina Familiar. Sí, o sigui, jo crec que bueno, som diferents professionals que estem compromesos en esta línia, tal vegada a lo millor no massa visible o que fa falta visibilitzar-la molt més, i que jo sí que tinc que dir que en el Departament de la Ribera bueno, pues que va haver una aposta molt clara des de la gerència en què hi haguera un perfil de persona vinculada a la direcció, o sigui, una subdirecció mèdica i una junta d'enfermeria que potenciarà molt això. Entonces, claro, quan tu a nivell de gerència d'un departament tens aquesta visió també i eres capaç de a un professional dedicar-lo exclusivament a això, pues clar, al final té els seus fruits, se nota, no? I també és un element que a tindre en compte, no? Que si també això s'ha pogut fer és també gràcies també a aquestes condicions que per a mi quan m'ho van oferir de veritat era com un regal que m'oferien, no? Poder fer tot això des de l'àmbit d'atenció primària. I la pandèmia és de veres que va interrompre aquest procés que se va iniciar en el 2019, però bueno, al final, bueno, més enllà de la pandèmia hem continuat i ahí estem. Molt bé, i els meus companys de l'àmbit penitenciari, que conste que si tenia una... Bueno, en el ámbito penitenciario, es decir que con Enrique publicamos un artículo sobre jóvenes internos en las 3 prisiones valencianas y sobre salutogenes, bueno, sobre el modelo de activos para la salud, ¿no? Y sentido de coherencia. Y es un artículo... Es una experiencia muy interesante. Sí, además porque queríamos llegar a la acción, pero justamente pasó que los jóvenes de la prisión de Castellón se los llevaron a... Sí, pero bueno, que es un espacio, o sea, es también muy interesante que los espacios que aparentemente nos puedan parecer más duros o más difíciles, pues son espacios en donde esta perspectiva tiene su interés, ¿no? Tanto en el ámbito penitenciario como, por ejemplo, hay una tesis doctoral que también pude codirigir sobre el tema del modelo de activos y la salutogénesis en los familiares de Alzheimer y en los profesionales y familiares que cuidan de Alzheimer, ¿no? O sea, cómo en medio de una situación tan dura, pues puedes pensar en positivo y de alguna manera todos estos recursos de resistencia es cuando se activan para poder resistir una situación, ¿no? Por eso es tan importante investigar más, y sí que he de deciros en la parte de autocrítica de todo esto, en que es verdad que se hacen muchos mapas de activos, yo mapeo, tú mapeas, él mapea, todos mapeamos y tal, pero a ver, chicos, vamos a ver, el mapa es para actuar, y si actuamos hay que evaluar.
Entonces se hacen muchos mapeos, menos acciones basadas en el mapa y menos evaluación basado en todo esto. Entonces, claro, como que el modelo para que avance tiene que llegar a la evaluación y a generar más evidencia en esto. Si no, no deja de ser cantos de cisne y todo muy bonito, pero al final... Muchas gracias, Joan. Yo creo que ha sido muy interesante, que ha sido una visión con ejemplos luego prácticos de cómo se pueden llevar a la realidad pues iniciativas de esta naturaleza. Y yo creo que el tema de la saludogénesis es que es importante, porque parece que tenemos limitada en el ámbito sanitario, pero esta mañana, bueno, ayer, buscando temas relacionados con esto, me encontré con que en el ámbito empresarial también es un concepto que lo están incorporando, ¿no? Y lo están incorporando con la idea de tomar decisiones y después de evaluarlas. O sea que no es una cosa que nos venga aislada en el ámbito sanitario, sino que tiene otras aplicaciones porque tiene utilidades reales, ¿no? Y en nuestro ámbito, en el ámbito sanitario, yo creo que es clave que los responsables con responsabilidad en los departamentos sean conscientes de estas iniciativas, porque si no lo hacen suyo, difícilmente pueden tener desarrollo. Y eso, como tú muy bien has dicho, significan recursos. Y los recursos es personas, no hace falta que sean multitud, pero personas que sepan de lo que hacen y tengan esa capacidad de implicar en su entorno, ¿no? Implicar a los profesionales, evidentemente, pero implicar también a las instituciones locales, educativas, porque creo que el elemento educativo también Muy es un importante. elemento importantísimo y que a veces está saturado y se ve alejado, ¿no? Entonces, pues priorizar ese tipo de iniciativas y poco a poco esto va configurando una situación diferente a la que tenemos. En fin, yo no digo que esto sea ya la panacea, pero es un elemento importante que contribuye a la salud y al bienestar. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a Joan por esta exposición y por el trabajo que llevas haciendo muchos años y mostrarnos al final resultados prácticos. Es que no es una utopía, es que esto se puede hacer. Lo que pasa es que todos tenemos que cambiar la mirada y tenemos que pensar, como tú dices, desde las empresas, desde las escuelas, desde las universidades, desde los hospitales, desde los ayuntamientos, desde las bibliotecas, en generar salud. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos extensivo el vocabulario, el concepto, porque lo que no se nombra no se conoce. Entonces, si empezamos a introducir salutogénesis allá donde estemos, iremos creando un poco el cambio de mirada, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero darte las gracias porque al llevarlo al terreno, aunque es cierto, en tu departamento, en la Ribera, porque ahí está Joanet, está Joan, pero es que es posible hacerlo. Y luego lo he estado yo hablando con Eva, salud pública y atención primaria tenemos que ir de la mano. O sea, vamos juntos. No va por un lado salud pública y por otro lado atención primaria, porque el objetivo es el mismo y lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas, crear las sinergias, apoyarnos en el Instituto Médico Valenciano y generar salud allá donde estemos, ¿no? Entonces, gracias. Yo te voy a plagiar la presentación. No hay problema. Nos la prestas, utilizamos el soporte y difundimos, que es muy importante. Luego veo aquí mucha gente joven que claro, es lo que hay que ir trasladando. Esta presentación se colgará en el Colegio de Médicos de Castellón y se colgará también en la página del Instituto Médico Valenciano. O sea, que sirve a todos aquellos que quieran utilizar. Muy bien. También agradeceros a todo, al Instituto Médico Valenciano que nos ha traído aquí a Joan y también a que está aquí Pilar como subdirectora de la Dirección General de Salud Pública y nada, apoyar totalmente todo lo que haces, Joan, porque tal como ha dicho Pilar hay que generar salud y esta es una manera muy bonita y muy eficaz de generar salud y nada, para lo que necesites aquí nos tienes a las dos direcciones generales, bueno, y a la consejería en general, o sea que... Bueno, en realidad yo os agradezco estas palabras, ¿no? Y la verdad es que esto no lo hace solo Joan. Os quiero decir que detrás de este trabajo, como podéis suponer, hay mucha otra gente excepcional que es una aliada, ¿no? Porque es un trabajo muy, muy cooperativo, ¿no?
y la verdad que se agradece que la institución y que personas con vuestra responsabilidad pues manifestéis el apoyo a esta línea de trabajo, que creo que puede tener grandes beneficios y resultados si trabajamos conjuntamente, y creo que esto es una buena noticia. Podemos ser un gran activo para la salud de la Comunidad Valenciana. Muy bien. Bueno, pues moltes gràcies a tots i a totes i fins l'altra. Castelló sempre està dins el coret, que conste. Molt bé.